Hola amigos, en este video veremos a qué se dedica cada brawler y cómo sería la casa de cada brawler. Si quieres 30 gemas, déjame tu nombre en los comentarios, dale like a este video y suscríbete y puede que te llegue. 8-Bit Virus. ¿A qué se podría dedicar este skin de este brawler? Porque a ver, obviamente el brawler se dedica a ser una máquina de arcade y ya, pero 8-Bit tiene un trasfondo muy oscuro, ya que este skin es un villano dentro de Brawl Stars. Y es que hay una imagen en la cual subió Brawl Stars que podemos ver que había acabado con todos los brawlers, y cuando digo acabado, así es, me refiero a que los mató a todos. Así que este skin seguramente se dedica solamente a hacer el mal y gana dinero pues robando cosas. ¿Y cómo sería la casa de 8-Bit Virus? Pues sería de esta manera, y es que podemos ver en su casa obviamente su cama, que la podemos ver descendida, y aparte ahí tiene otro mando para atacar. También como que en la pared tiene algo personalizado como si fuera una red de estas verdes de lo que está hecho él. Pero arriba de su cama obviamente podemos ver este cuadro que parece ser el juego de 8-Bit, y también podemos ver arriba cómo es que era antes de ser infectado. Este 8-Bit Virus también en su cuarto tendría como que esta alfombra de 8-Bit, que podemos ver que también tiene como que una mega caja y unas espinas ahí. A ver, tal vez a él no le hagan daño, pero si alguien desconocido se mete a su cuarto, tal vez sí. También tiene unas ventanas en las cuales podemos ver el hermoso paisaje que él ha destruido, que están agarradas como de sus cejas. Esa cosa que tiene arriba también parece que agarra esa ventana. Y obviamente, como es un 8-Bit Virus informático hacker, tendría una computadora pues para hackear cosas. Pero por alguna razón también tiene como que un retrato de un león patito. ¿Quién sabe por qué? Tal vez él se lo robó, o es como un trofeo después de hacer pues ya sabes qué. Y como planta podemos ver que tiene una planta con muchas espinas porque 8-Bit es malo, y tiene una lámpara con los planetas ahí orbitando. Y por alguna razón este 8-Bit también sería vecino de Mr. P, que podemos ver cómo es que sería el cuarto de Mr. P. Este podría ser perfectamente el cuarto de 8-Bit Virus. Bibi. Como sabemos, Bibi forma parte del trío de Retrópolis, así que muy seguramente trabaja en la cafetería de Bull, y ella muy bien podría ser la de mesero, también de la que limpia. Y no es beisbolista, ya que su bate lo usa para golpear gente. Pero ¿cómo sería la casa de Bibi? Obviamente su casa estaría cerca del restaurante de Bull, que tengo una vista de Retrópolis. También podríamos ver cosas en su cuarto como el chicle que tiene, que podemos ver que tiene un chicle gigante. Y obviamente también podríamos ver accesorios de otras skins como el bate de Bibi heroica. También podemos ver las zapatillas de Bibi heroica, al igual que el bate de Son Bibi, y obviamente su bate normal con la bola normal. Y también podríamos ver como que un juego arcade que por alguna razón se llevó del restaurante de Bull, que podemos ver que tiene a los demás brawlers ahí para pegarles. También tendríamos algún recuerdo de su pandilla, como esta puerta en la cual podemos ver la cara del Crow y de Bull. Y aunque Bibi parezca mala, también tiene una mascota, tiene un cachorrito, y que duerme ahí junto a ella. También podríamos ver su celular, en el cual podemos ver que estaba jugando con Mortis y con Sandy, y con unas orejitas de gatito que seguramente pues sí son de Bibi. Y así como lo estamos viendo, perfectamente podría ser la casa de Bibi. No le veo ningún error, creo que todo coincide con Bibi: las skins, los recuerdos y los easter eggs. Colette. La mayoría ya sabemos que Colette trabaja en la tienda de regalos del Star Park junto a Edgar, y pues más que nada ella se dedica pues a atender la tienda. Edgar se dedica como que a limpiar, como que a ordenar, pero Colette solamente la ordena. ¿Y te imaginas cómo sería la casa de Colette? De seguro a estar bien loca. Y es que Colette, al estar esquizofrénica, no tendría cama, ya todo el suelo sería su cama. Obviamente también tendría muchísimos accesorios de los brawlers, como el casco de Sprout, la gorra de León y algunos globos de los brawlers. En su cuarto también podríamos ver la guitarra de Poco. También podríamos ver obviamente su libro con su lápiz, y más accesorios de demás brawlers, como uno de Spike, que obviamente es su favorito, un gorro del Star Park donde ella trabaja, la máscara del primo, el cinturón del primo, también algo de Rosa, y podríamos ver una creación de ella con accesorios de otros brawlers. Y como está un poco loca, también podríamos ver un montón de cajas que quién sabe qué guarda ahí. Perfectamente, esta podría ser la habitación de Colette, más que nada porque está loca y está obsesionada con los brawlers. Crow. Como sabemos, también Crow forma parte de este trío de Retrópolis, pero ¿qué se dedica Crow exactamente? Muy probablemente también trabaje en el restaurante de Bull, o también sea como que un guardia de seguridad o algo así. Pero entonces, ¿cómo sería la casa de Crow? En la casa de Crow obviamente podríamos encontrar en su armario este traje de Mecha Crow, que solamente se lo pondrá en algunas ocasiones especiales, y por alguna razón también tendría
tendría un dron como que vigilando su cuarto. Podemos ver su cama, la cual está hecho del veneno como que de sus dagas, al igual que la almohada es como si fuera este cierre de la chaqueta de Crow. Y no podía faltar el setup gamer, claro que sí, este Crow tiene su silla gamer de Crow Phoenix, al igual que podemos ver su PC, dos monitores, un Spike por ahí, amigo, qué buen setup tiene Crow. También podemos ver una alfombra de sus dagas, tiene un cuarto que más o menos nos explica cómo es que funciona cada una de sus dagas, y en la parte trasera de su casa podemos ver un trampolín en el cual practica sus saltos. Dime en los comentarios si a ti te gustaría tener la habitación de Crow. Dynamite, creo que es obvio saber a qué se dedica Dynamite, y es que Dynamite se dedica a trabajar pues en la mina explotando cosas. Junto a Jackie, junto a Carl, pues trabajan ahí en la mina de Star Park. Pero ¿cómo sería la casa de Dynamite? ¿Acaso estaría limpia? Pues sí, porque estamos viendo la casa del Dynamite Chef, y como todo buen chef le gusta mucho la cocina, y podemos ver en su cocina pues esta sandía que está destruida por una TNT. Y a ver, en esta mesa de comer podemos ver como que otros objetos de otros brawlers, porque seguramente los invitó a comer. También podemos ver a su pajarito ahí sentado. Los asientos son muy peculiares, un barril, una TNT que no debe de faltar, y los asientos del restaurante de Bull. Su estufa es algo rara porque podemos ver que es gamer, que está calentando pues una taza. El extractor de aire es el gorro de Gale. También podemos ver un microondas de 8 bits, y es que casi todo está caracterizado de los brawlers. En la cocina no puede faltar el refri, y es que podemos ver este refri de Surge, y arriba podemos ver una bocina pues para poner música. Y así sería una parte de la casa de Dynamite, su cocina. Ems, solamente leyendo la descripción de Ems sabemos que Ems se dedica a las redes sociales, es un influencer y también vende su producto que es laca para el cabello. Así que lo que se dedica Ems es a ser youtuber. Pero a ver, si es influencer, ¿cómo sería la casa de Ems? Como sabemos, Ems es una zombie, así que nunca duerme, por lo cual tendría como que un jacuzzi de cama que siempre está con agua, con unas velas para relajarse, aparte con su soporte del teléfono para hacer TikToks. Y como vive sola y tiene solamente un cuarto, podemos ver que todo está amontonado. Podemos ver también ahí su lavadora, podemos ver el espejo también donde se maquilla con un montón de productos que seguramente también ella promociona, y hasta las arañas con sus nidos podemos ver ahí porque seguramente no limpia nada. Y lo que estamos viendo sería la habitación de Ems. No tiene mucho ya que es una zombie, así que no ocupa muchísimas cosas que digamos. León, ¿a qué se dedica León? Y es que León pues es un niño, aún no puede trabajar, solamente hace travesuras con su hermana Anita y ya. Y si no chambea, ¿cómo sería la casa de León? No vive en un bosque. Podríamos ver su cama que prácticamente está igual que él. Las almohadas pues son los mismos ojos de botones que tiene, y duerme sobre una mega caja, amigo, el sueño de todos. Obviamente tendría una chupa chup gigante, y tendría también a uno de sus parientes ahí. Podemos ver una iguana, y como es un niño colecciona muchas cosas, y es que podemos ver que colecciona muchas cajas. También podemos ver un trofeo por ahí, una calaverita del Brawl Stars, al igual que un cuadro con el logo de Brawl Stars y gemas. De alguna manera consiguió gemas, que podemos ver que tiene un barril como si fuera un mueble. Como aún va a la escuela, podemos ver su mochila en la mesa, al igual que muchísimos dulces, y también la patineta en la cual se va a la escuela. Y es que en cualquier lado podemos ver chupa chups como en este sofá, y obviamente también guardaría sus otras skins como las podemos ver aquí, la de León Tiburón. Y este es el cuarto de León. No esperen mucho ya que pues aún no chambea, no puede comprar más cosas. Lo que más me sorprendió fue ver a su pariente ahí, Nani. Nani es un robot el cual fue creado por Jessie, así que solamente se dedica a cuidar a Jessie, no hace nada más. Pero si Nani vive con Jessie y con Pam, ¿cómo sería su cuarto? Obviamente como Nani es un robot, no duerme, no tiene cama, así que podríamos ver como que un centro de carga solamente para Nani, donde se quede parada y se esté recargando. Lo mismo con su VIP. Como fue creada por Pam y por Jessie, podríamos ver también algunos recuadros de estas dos. También en su cuarto podríamos encontrarnos a Scrappy, que muy probablemente esté esperando a que Nani se recargue completo para que él también se recargue. Y en su cuarto no podrían faltar algunas herramientas, también como que otros repuestos de ojos y más repuestos de otros robots. Y como no, su tablet para jugar al Brawl Stars, y también como que un control de PlayStation. Nita, ya vimos el cuarto de León, que es su hermano, y pues Nita igual no se dedica a nada, ya que igual es una niña, así que solamente hace pues travesuras con su hermano León, pero obviamente tienen habitaciones separadas, así que vamos a ver cómo sería la habitación de Nita. En la habitación de Nita no vamos a encontrar ningún oso, ya que oso es una invocación, por así decirlo, no existe, pero podemos ver igual muchas cosas de oso. En su cama podemos ver como que esta cobija de oso, y obviamente podemos ver que su cama tiene el
diseño de atrapagemas. Arriba de la cama podemos ver que también es fan del primo. En su closet podemos ver otras skins, una de ellas es la de Nita Shiba, que seguramente ya viste a su perro Shiba, ya que este sí es real, no es ninguna invocación. Por alguna razón a Nita le gustan mucho los hot cakes y también podemos ver mucha miel. Y obviamente más que nada su habitación está decorada con cosas de osos. También tendría su teléfono y también tiene este pizarrón que podemos ver fotos de otros brawlers como si fuera un mapa. En este pizarrón seguramente deja todo lo que quiere recordar. Sandy, ¿a qué se podría dedicar Sandy? Y es que sabemos que Sandy se encuentra en el mercado de Tara, así que muy probablemente sea un comerciante del mercado de Tara. Y como comerciante, ¿cómo sería su casa? Podemos ver en el cuarto de Sandy una cama muy cómoda que hasta yo quisiera tenerla, amigo, se ve muy bien. También tendría una caja fuerte, obviamente para guardar sus ganancias, aunque podemos verlas ahí tiradas como buen mercadero que es. También podemos ver accesorios de otros brawlers que seguramente le intercambiaron por alguna cosa que él venda. Unas estrellas de Otis, el trofeo de la Brawl Stars Championship, unas chupa chups, la capucha de León. Podemos ver el bate de Bibi y también el martillo de Carl, y de hecho podemos ver que también tiene un retrato de él. Tiene como que un sofá para leer libros, pero también tiene un sofá como para dormir ahí cerca de su ventana. El tapete que no puede faltar junto a unas sandalias de Spike, amigo, ya quisiera yo tenerlas. También tendría su bolsa al igual que una chaqueta, y así se vería pues la habitación de Sandy. Spike, ¿a qué se dedica Spike? Y a ver, solamente es un cactus, así que hace cosas de cactus, o sea, nada. Pero entonces, ¿cómo sería la habitación de un cactus? Creo que era de esperarse que su cama suelte un montón de espinas, al igual que podemos ver que sus almohadas son estas bombas. Arriba de su cama podemos ver que deja su teléfono, al igual que podemos ver una foto con los otros dos legendarios. Tiene una mega caja en la cual suele guardar su dinero, sus gemas, lo que tenga por ahí. Podemos ver que le gustan los Doritos. También podemos ver a Sprout que está regando sus cestos básicos, que es lo que lanza dentro del juego. Sprout se encarga de ello, y lo curioso y es que podemos ver que su puerta tiene como que estos colores de Danger, obviamente para que nadie entre a su habitación, ya que es un cactus. Y como no iba a faltar un cuadro con Sakura Spike, que podríamos decir que es su novia. También podemos ver una patineta ahí tirada, y como es el consentido de Supercell, también le regalaron una copa de le regalaron el trofeo del Brawl Stars Championship. Pero lo que se me hace raro es ver ese cactus ahí sin vida. ¿Por qué Spike tiene vida y ese cactus no? Jackie, bueno, yo creo que ya todos sabemos a qué se dedica, pues Jackie trabaja junto a Dynamite y junto a Carl en las minas del Star Park. Así que trabajando de esto, ¿cómo sería la habitación de Jackie? Después de mucho trabajo no quiere saber nada de su taladro, así que lo deja ahí tirado. También podemos ver cómo es que tiene fotos de sus amigos pegadas arriba de su cama. También podemos ver que tiene un cuadro de Caillou. En su mueble podemos ver cosas que ocupa pues al día, como su casco. También podemos ver su chaleco. Por alguna razón tiene la cabeza de Crow Mecha, al igual que la de Ti Cangrejo. Para la chamba tiene otro taladro, al igual que tiene muchas gemas que le pagan. Stu, sabemos que Stu se dedica a hacer shows en Star Park y que es el papá adoptivo de Janet y Bonnie. Y con ese trabajo, ¿cómo sería su habitación? Obviamente es un robot, así que no ocupa cama, y podemos ver muchísimas cosas de él, como él pues de refacciones de Stu, ya que como sabemos trabaja haciendo acrobacias, así que se le puede descomponer algo, y ahí podemos ver refacciones de él. Ahí podemos ver también sus vestuarios, que son los que ocupa para dar shows, un poco de fuegos artificiales que también son los que ocupa para dar shows, llantas, pero muchas llantas, ya que es con lo que él se mueve, gasolina obviamente no puede faltar, y también trofeos que él ha ganado haciendo acrobacias, y una PC para jugar Brawl Stars en emuladores. Lo que no sabes tú es que lo van a banear porque está prohibido jugar en emuladores. Esto sería la habitación de Stu, que Stu es un robot. Surge, ¿a qué se dedica Surge? Y es que Surge es del trío de Max y de Meg, así que solamente se dedica a salvaguardar la ciudad. Es un robot que es un superhéroe y ya. Ah, bueno, y también vende refresco. Así que ¿cómo sería la habitación de Surge? Como es un robot, no necesita cama, pero podemos ver que tiene cama. Podemos ver otro repuesto de Surge que lo utiliza como mesa, al igual que su sable está ahí recargándose. También podemos encontrar las alas que ocupa con sus propulsores, un retrato de Max, que es su creadora, y el Yo-Yo, que es su marca, por así decirlo, de refrescos. Bueno, como no iban a faltar las latas de Max. También podemos ver ahí gasolina, que pues no sé para qué usa la gasolina, la verdad, y una mega caja que funciona como caja de herramientas. A ver, sinceramente no esperaba más del cuarto pues de un robot y más de Surge. Así que vamos con Sprout. Sprout es la creación de Rosa, así que yo diría que Sprout se dedica pues a
ayudar a Rosa en los experimentos que hace, en lo que ocupe. Pero entonces, ¿cómo sería la habitación de Sprout si es la creación de Rosa? Su casa está en el biodomo, así que podemos ver que hay muchísimas plantas por donde quiera en su casa. Como sabemos que no tiene cara y solamente se pone un post-it, pues obviamente tiene diferentes post-its para cambiarse, depende cómo se sienta. Y como su creadora es Rosa, obviamente también tiene cosas de Rosa como ese retrato gigante. En sus ratos libres estudia más sobre las plantas, así que podemos ver pues muchísimas plantas y muchísimos libros. Pero sin duda alguna lo que nunca falta en la casa de Sprout son las plantas. Rosa Katrina. Este skin de Rosa solamente se dedica a animar los shows de Amber y ya, los que están relacionados a México. Pero siendo animadora, ¿cómo sería la casa de Rosa? La habitación de Rosa es muy sencilla, ya que solamente podemos ver un cuadro de ella, un sillón de ella con una corona porque ella es la reina, unos tenis y también podemos ver allá su mascota que es la que le pone el escudo en la cabeza y una humilde cama. Y es que este nivel de humildad no lo tiene ningún otro brawler. Podemos ver que es una cama sencilla que parece como si fuera una tumba. Tara es la última brawler de este video y sabemos que Tara pues se dedica pues a leer las cartas, tiene como que algo de magia, algo de bruja. Pero entonces, ¿cómo sería su habitación de una bruja que lee cartas? La habitación de Tara es muy sorprendente. Para empezar podemos ver estos dos cuadros de su trío que es Genio y también a Sandy. En su armario podemos ver pues otras skins de Tara que, amigos, se ve muy raro cómo es que las pone así. Podemos encontrar algunas pociones, también podemos ver muchísimas cartas sobre su cama, al igual que podemos ver muchísimas gemas porque obviamente cobra por leer las cartas. Ahora ve rápido a ver este video en el cual te enseño las 12 cosas que no debes hacer en Brawl Stars porque si no te van a banear. Ve a verlo ya antes de que Supercell borre este video. ¡Corre!